Mira lo que hago con esta maceta de plástico. Te doy una idea bonita y conjuntada para decorarla. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Hoy decoramos esta maceta de plástico resistente para tus plantitas o flores bonitas. Vamos a empezar a pasarle la lija para abrir el plástico y que agarre bien la imprimación y la pintura. Si tú vas a poner una planta, no es necesario que trabajes el interior, porque con la tierra no le hace falta, no se vería. La mía va a ser una macetita apañada decorativa. Trabajaremos hoy en clave rosa. Me apetece mucho crear un fondo decapado con este bonito rosa real, pintura acrílica. Con un resto de vela, con cera, damos unas pasadas por la macetita, según queramos que después salte la pintura. Con un pincelito limpio vamos retirando esos excesos de cera que queden en la macetita. Y con otro tono de pintura yo voy a pintar de blanco. Crearemos la capa superior de esta técnica. Lo damos todo de nuevo con la lija, haciéndole cosquillitas a la maceta para que asome ese rosa bonito entre el blanco. Nos va a quedar un suave fondo mezclado, buenísimo. Con el mismo rosa vamos a darle colorcillo al borde de la maceta. La conjuntamos así con la parte baja y también con la parte superior del interior de la misma. Ya sabes lo que me gusta venirme arriba en superficies curvas. Con esta plantilla tan cookie de corazoncitos, me invento con mucha paciencia, mimo y amor, un trío que siempre se apunta a los dis, una bonita cenefa con pasta de relieve, poquito a poco, por tramos, limpiando si nos vamos equivocando y volviendo a ello. Mira qué bonita queda. Hoy me acuerdo de barnizar prontito. Vamos a barnizar lo que tenemos ya hecho con este barniz en spray mate, fuera de cámara, en lugar ventilado. Para decorar el cuerpo de nuestra maceta, dos decoraciones sencillas, jugando también con los tonos rosados. La primera, unas flores monísimas, súper bonitas. ¿Qué papeles de flores tienen en su web nuestros amigos de ITD Collection? De este papel de arroz A3 me quedo con algunas florecillas, con las que haremos un efecto 3D en nuestra maceta de plástico. Haremos esta técnica sobre tela.
esta tela batista 100% de algodón, que también encontraréis en la web de ITD Collection. Nos hace falta un pegante para tela. Este medium para decoupage de Artis va perfecto para ello, yo siempre lo recomiendo. Con mis flores ya recortadas, voy poniendo el medium sobre la tela, colocando las flores y dando sobre ellas esa capa generosa que damos siempre en decoupage, con el mismo medium, nuestro pegante para tela. Es muy importante levantar la tela y limpiar bien la mesa del pegante. Con una pistola de calor o con un secador de pelo, voy secando ambas caras de estas florecillas sobre tela. Recortadas ellas, me ayudo a darle forma con una base de goma eva y herramientas de punta redondeada. Nos pueden servir un buril mismo y esta de la bolita para modelar. Y mira cómo se van curvando y adquiriendo esta bonita forma. Vamos incidiendo en esquinas, volteando las flores y asegurando el centro de las mismas para reafirmar su forma. Hoy estoy disfrutando mucho con esta idea, trabajando y jugando en rosa, con detalles cookies para decorar esta maceta. ¿Te está gustando la manualidad? Te invito a que comentes, compartas y te suscribas al canal. Así mucho me ayudarás, como lo hace siempre mi gente apañada. Aunque la flor más grande nos va a servir de base, he querido también darle su volumen para pegarla ahora en la macetita, solo por el centro, que se vea ella con presencia. Monísima. Y así vamos creando nuestro efecto 3D con este bonito volumen de las flores de tela. Voy armando el conjunto con puntitos de cola blanca. En su lado contrario, esa cara B, que a mí me gusta decir de los objetos, colocaremos hoy una leyenda en madera, con estas letrillas chicas, un home, que nos recibe con cariño en nuestro hogar. Como no tengo la letra E, vamos a maquinar. Voy a combinar la F con una pieza pequeña, que también trae el juego, pegándola con silicona caliente. Mira qué bien queda. Una capita de pintura blanca para estas 4 letras peques y vamos a decorarlas. Vamos a hacer un estarcido también de color rosa. Quizás sea el estarcido más pequeñito que hemos hecho. Muy divertido. Me gusta mucho esta plantilla de ITD Collection, tan elegante y bonita. La usaremos por partes. Vamos a ir plasmando con un pincel de estarcir
trocitos del bonito diseño en cada letrilla. Me encanta cómo queda. En 2 filas incorporo el home a nuestras macetitas recicladas con cola blanca y las barnizo con un pincelito de barniz mate. Un fondo decapado, una cenefa muy dulce en relieve, flores sobre tela con un bonito volumen y letrillas con detalles en rosa, para vestir esta maceta y darte una idea para decorar las que tú tengas en casa, de tamaño que sea, de cerámica, metal o de plástico como esta. Y si te ha gustado el tutorial, regálame un dedito arriba y suscríbete al canal. Te espero este verano con muchas ideas más. Y muchas gracias por acompañarme hasta el final. Hasta el próximo vídeo. Chao.